Si tú quieres llegar al cielo, tendrás que pelear, tendrás que luchar, tendrás que mantenerte firme, tendrás que mantenerte fiel al Señor. Porque en este camino, iglesia, vamos a tener muchas dificultades, vamos a tener enfermedades, vamos a tener pérdidas de trabajo, vamos a tener crisis económica, vamos a tener crisis familiar. Y en medio de todas estas cosas, esa es la cruz que nosotros llevamos y ese es el desafío que hizo Jesús. Le dice el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto ocurrió en la iglesia primitiva. Dios permitió que la iglesia primitiva tomara ese desafío. Comenzaron a qué sino a predicar. Los apóstoles tomaron la iniciativa de predicar en medio de las dificultades. Fueron aborrecidos, igual que Jesús. Tuvieron una serie de vicisitudes, tuvieron una serie de penuria. Es decir, predicando el evangelio, vivían en escasez, pero en medio de todo eso, ellos estaban obedeciendo la palabra del Señor. A los apóstoles no les fue muy fácil como ellos pensaron, pero ya Jesús se los había dicho, que iban a pasar por persecuciones, por necesidades, por penurias, pero que ellos tenían que serle fiel a Él, porque a través de esa fidelidad es ahí donde nosotros vamos a poder entrar, hermano, al reino de los cielos. No es fácil. Cuando te ataca una enfermedad no es fácil. Cuando te ataca un proceso familiar o crisis familiar no es fácil, porque hay bajones, comienza el desánimo, pero en medio de todo ese proceso es ahí donde nosotros tenemos que ser fieles. Si queremos llegar a ese reino del cielo, a ese lugar donde Dios dijo que iba a preparar morada para cada uno de nosotros, pues tenemos que aferrarnos a las promesas del Señor. ¿Por qué Jesús permitió que los apóstoles, la iglesia primitiva, recorrieran ese camino tan difícil en lugar de ser un camino fácil? Nadie creo que va a ir al cielo siendo cómodo. Si tú no pasas por ninguna dificultad, ninguna prueba, no nos podemos considerar que somos cristianos. Porque el verdadero cristiano va a pasar por penuria, va a pasar por dificultades, va a pasar por necesidades. Pero es ahí, en esa cruz que estamos cargando, es demostrarle la fidelidad a Dios y realmente hacernos ver de qué nosotros estamos hechos. ¿Por qué razón necesitamos pasar por ese proceso de dolor, de angustia, de problemas, de vicisitudes, de escasez, de penuria? ¿Por qué? Jesús, siendo Jesús, en sus 3 años de ministerio, tuvo que pasar por todo eso. Y en medio de todo eso, Él predicaba el evangelio. Fue burlado, fue rechazado, fue apedreado, fue azotado. Todo eso lo hizo por amor a nosotros. Todo eso lo vivió Él por amor a nosotros. Que cuando Él comenzó su ministerio, ni siquiera se mostró como el Dios viviente. ¿Por qué? Porque si hubiera venido Él como Dios viviente, con el poder que Él tenía, todo el mundo hubiera creído en Él. Pero Dios no quería las cosas tan fáciles. Dios quería que el mundo creyera en el Hijo de Dios. Por eso que Jesús, cuando vino a esta tierra, vino como un hombre natural, con aflicciones, con dolor, con padecimiento. Todo tenía que pasarle. Entonces, si Él vivió todo eso, ¿quiénes somos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por un problema o una dificultad? Si Él tuvo que pasar por amor a nosotros, la burla, el rechazo, los azotes, la vergüenza y todo, ¿para qué, hermano? Para que nosotros podamos ser salvos. Y no utilizó su poder. Lo que Él quería era que el mundo creyera. Y esa es la fe, hermano. Entonces dice el libro de Juan capítulo 15, versículo 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Y si han guardado la palabra, también guardarán la vuestra. Es decir, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Que en ningún momento el Señor nos ha prometido un camino fácil, un camino cómodo, un camino tranquilo, un camino de conformidad. No,
Nuestra vida cristiana está marcada por una serie de procesos, una serie de padecimientos. No es fácil el ganarse el reino del cielo. No vamos a ir cómodamente al cielo, no hago nada. Es que la palabra dice que creyere, ese será salvo. Pero no te está diciendo de que no vas a padecer. Si tú no padeces de nada en la vida cristiana, entonces no te consideres un cristiano. Porque el verdadero cristiano vamos a pasar padecimiento. Todo lo que tú pasas en la vida es porque Dios lo permite, para que nosotros podamos crecer en fe. Dios ha dado promesas, por eso yo antes le decía, ¿de qué vale prometer algo si no lo va a cumplir? Jesús prometió que nos iba a estar con nosotros siempre. El hombre promete y no cumple. Él prometió y cumplió. Él prometió entregarnos a su Espíritu Santo y lo cumplió. Él prometió no rechazarnos y lo cumplió. Él prometió darnos la paz y lo cumplió. Estamos en un mundo donde la mayor enfermedad a nivel mundial es el estrés. Todo ser humano padece de estrés, producto del sistema del mundo. Y el Señor en esa promesa nos da una palabra en el libro de Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Esa es una promesa de Dios. Que tú sigas con estrés es tu problema, porque quieres ahí seguir así. Pero dice el Señor, echa sobre mí tus cargas, echa sobre mí tus problemas, echa sobre mí tus necesidades. Entonces, ¿qué nos está dando una promesa? De que en Él podemos confiar, en Él podemos descansar. El Espíritu Santo está en nosotros, ¿cómo? Para siempre y por siempre. Eso nos indica, hermano, que todo el pueblo del Señor debe soportar ese peso de la cruz. ¿Y qué es el peso de la cruz? Lo que a muchos no les gusta, renunciar a todo. Hay gente que no les gusta renunciar a sus amistades porque se sienten cómodos, porque no han renunciado al mundo. Cargar el peso de la cruz significa abandonar todo aquello que está siendo estorbo, que está siendo lastre en mi vida, que no me deja avanzar, no me deja crecer en fe. Ejemplo, las amistades. Las amistades que usted tuvo antes es una piedra de tropiezo en nuestras vidas. Estoy hablando referente a la vida que nosotros llevábamos. Yo, por ejemplo, tuve un amigo que les gustaba beber. Siendo cristiano, yo no podía regresar donde ellos. ¿Por qué? Me iba a volver a contaminar. Si ya Dios me sacó de ese mundo, yo no tengo por qué regresar. ¿Cuál es el peso de tu cruz? Hay gente que no puede ni deja, ni aún siendo cristiano, vivir en chisme, vivir en divisiones, vivir en murmuración. Esas cosas hay que sacarlas de nuestra vida. Pero ¿cómo la vamos a sacar? Orando, leyendo la palabra, buscando cada día la presencia de Dios. Porque no vamos a ir al reino de los cielos con todo eso, siendo chismosos, siendo problemáticos, siendo calumniadores. Ay, pero que yo me congrego, pastor, todos los domingos, yo estoy sábado, estoy martes, pero ¿de qué te vale si no estás soportando el peso de la cruz? Los discípulos tomaron la decisión de predicar el evangelio aún en medio de todas sus necesidades, aún en medio de las dificultades. Y Jesús se los dijo, a mí me aborrecieron, ustedes también van a ser aborrecidos. ¿Y por qué, hermano? Porque el mundo no entiende nuestra conversión. El mundo nunca va a entender nuestra conversión, nuestro cambio. Piensa que habernos hecho cristianos, la gente nos comienza a mirar mal, a aborrecer. Somos muchas veces el fastidio para mucha gente. Pero ya Jesús nos los había dicho. Si Él fue aborrecido, o sea, ¿por qué ustedes no van a pasar por ello?
La gente hoy en día piensa que el ministerio que Dios te da es de comodidad. Dice que la palabra me dice pedir y predicar el evangelio. Un predicador que no pase por problemas, por necesidades. Un profeta que no pase por penuria, que no pase por odiosidades, aborrecimiento o desprecio o calumnias. Usted conoce la palabra, lea todo lo que vivieron los profetas. Los profetas ni muy bien iban llegando a una ciudad, ya estaban listos para matar a esos profetas, porque no querían escuchar. Ellos sabían que ese profeta traía palabra de Dios, pero ellos no querían saber, ni querían escuchar la palabra de Dios. Entonces ya los preparaban, ya estaban preparados para matar a ese profeta. Eran aborrecidos. El que es profeta, si no pasa por todas esas dificultades, no es profeta. Y el profeta no se anda resintiendo por todo. Los apedreaban, los mataban, y ellos seguían insistiendo. ¿Por qué? Porque le habían dado una promesa a Jehová. Porque le habían dado una promesa a Dios de seguirlo y de servirlo hasta el final. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice la palabra, tome su cruz y sígame. Ese es el sacrificio que todos nosotros debemos de hacer. Y no se lo dijo esa palabra a uno ni a dos, que eran alrededor de 5,000 personas que estaban ahí, que Jesús había alimentado. Y ahí prepara el Señor la palabra y les daba el desafío. Si puedes seguirme, deja todo. Si puedes seguirme, abandona a tu padre y a tu madre. Abandona todo por mi causa y sígueme. Pero ya Jesús le estaba diciendo, me van a seguir, sí, pero recuerden que el camino al seguirme no es fácil. El precio que hay que pagar, hermano, es muy alto. ¿Cuántos en un momento dado hemos querido dejar la cruz? ¿Cuántos en un momento dado, amado hermano, hemos sentido las ganas de dejarlo todo? El camino con Cristo es un camino con una cruz que tenemos que cargar y llevar todos los días, todos los días. Jesús 2000 años atrás vino a esta tierra y cargó su cruz, pero no se reveló como Dios, se reveló como hombre. Jesús quería que creyeran en Él sin necesidad. ¿Se ha dado cuenta en estos tiempos, hermanos? En estos tiempos la gente quiere ver milagros para creer. La gente hace promesa. Si tú me sanas, yo te voy a servir. Si tú, Señor, me resuelves este problema, te voy a ser fiel. Así está, amado hermano, estos tiempos. Solamente las personas que participan de los padecimientos pueden seguir el camino al cielo. Todo dice la palabra del Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, esto es una realidad. Vivir una vida de obediencia a Jesús es vivir una vida piadosamente. Vamos a padecer, vamos a pasar por necesidades, por hambre, por desnudez, por escasez. Pero tenemos que en medio de todo eso confiar en que Dios nos va a sacar de todo eso. Si ven, no es fácil el camino al cielo. Si Jesús en carne propia en esta tierra lo vivió, la iglesia primitiva que fue perseguida, que asesinaban a los cristianos, los apóstoles fueron muertos de diferentes maneras, pero ellos siguieron y siguieron sin desmayar.